que todos los que estamos aquí tenemos fe. Es más, pregúntale al lado y dile, ¿tú tienes fe? Y creo que todos tenemos fe para creerle a Dios. Creo que sí, es más, la señal de que tenemos fe es que hoy estamos aquí. Porque sabemos que es bueno venir a la casa de Dios. Y creo que todos tenemos fe. Pero hay un pero. Dios no solamente está esperando que cada uno de nosotros tengamos fe, sino que la Biblia nos enseña que Él está esperando que nosotros tengamos obediencia. Porque la fe y la obediencia van de la mano. No podemos ser una persona o una iglesia, un pueblo que tenga demasiada fe, pero el pueblo no sea obediente. Y es por eso que si hoy podemos titularle, ponerle un nombre a la enseñanza, le he titulado Con fe, pero desobediente. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Creo que todos tenemos fe, todos hablamos de fe y creemos en Dios. Pero hay algo, si le pueden bajar un poquito acá arriba y prender las luces de en medio. Creo que hay algo que nos conflictúa, hay algo que decimos, yo tengo fe, creo que Dios puede sanar, creo que Dios es mi Señor, y tenemos esa fe. Pero a la hora donde Dios nos habla o nos pide que hagamos algo, es ahí donde entra ese conflicto. Para eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Y dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación en pleno conocimiento de Él, habiendo sido ¿qué? Iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Escucha lo siguiente, iglesia: la mayor evidencia de la fe no es solo lo que confesamos, es lo que obedecemos. La evidencia real de una fe, todos podemos decir yo tengo fe. Todos podemos decir yo creo en Dios. Todos podemos decir sé que Dios es proveedor, es sanador, es libertador, es lo que necesitamos. Pero nuestra fe, Dios no nos llama a que únicamente tengamos fe. Porque hoy en día hay muchos que dicen tener fe. Creen en Dios, en lo que Él puede hacer. Pero cuando Dios nos pide algo, es ahí donde retrocedemos. Y ese es el evangelio que Jesús no predicó. Ese es el evangelio que Dios no nos manda a vivir. Número, pastor, ¿cómo sé que tengo fe? La mayor evidencia de la fe no es lo que confiesas, es lo que obedeces. Podemos confesar mucho, podemos decir mi Salvador, mi Libertador, mi Restaurador, pero podemos obedecer poco. Por eso, la evidencia de que una persona está caminando en una fe verdadera es que es obediente. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿estoy teniendo fe? ¿Estoy teniendo obediencia? Esa es la otra parte. Porque muchos dicen tener fe, pero cuando Dios les pide algo o que rindan algo, es el tiempo donde muchos retroceden. Aclaro lo siguiente: hemos convertido la fe en un concepto, pero Jesús la convirtió en un estilo de vida. La fe no es un concepto. La fe no es algo bonito que confesamos, algo bonito que hablamos. Pablo está hablando en Efesios. Recordemos que Efesios es una carta a la iglesia de Éfesos. Y Pablo está hablando, o Pablo no ora para que la iglesia tenga más información. Pablo está orando para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. A veces nosotros tenemos la fe, pero nuestros ojos del entendimiento están nublados. Y es por eso que cuando nuestra vista espiritual está nublada, no podemos obedecer.
Si pueden poner una vez más el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 17. Y quiero que lo leamos conmigo, donde dice, habiendo, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Habiendo sido iluminados los ojos, ¿de qué? De su entendimiento. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que mis ojos de entendimiento sean iluminados? Cuando la Biblia está hablando del entendimiento, está hablando de la forma de pensar y la capacidad de discernir. Si podemos traducirlo, Pablo está diciendo, para que tu capacidad de pensar y tu manera de discernir pueda despertarse. A veces cuando estamos cegados no podemos pensar. A veces cuando estamos cegados no podemos discernir porque no hay un entendimiento. Dice más adelante, para que sean ¿qué? Iluminados. Significa dar a luz para ver lo que antes estaba oculto. En otras palabras, no es suficiente recibir la revelación. No es suficiente recibir la palabra. Es necesario obedecer la palabra. A veces recibimos la palabra, recibimos y tenemos la fe. Creemos en Dios, que Dios sana, y si es una promesa, sí lo creo, lo recibo, lo arrebato. Pero cuando viene el tiempo de obedecer, no lo podemos poner en práctica. En otras palabras, iglesia, Dios no solamente te está o te quiere dar información. Dios quiere que cada una de las cosas que nosotros escuchamos, recibimos, sea para ponerlo en práctica. Ahora, pregúntate lo siguiente. El día domingo predicábamos que Dios no nos pedirá cuenta de cuántas veces o cuántos mensajes nosotros escuchamos. Dios nos pedirá cuenta de cuántos mensajes obedecimos. Dios no te pedirá cuenta de cuántas veces te sentaste en la silla. Dios te pedirá cuenta de cuántas veces obedeciste lo que recibiste en la silla. Entonces quiero que le preguntes al lado, ¿tienes fe? Pero vamos, respóndele. Ahora pregúntale, ¿pero obedeces? Porque es ahí donde viene es ahí donde está el evangelio. Escucha lo siguiente, iglesia. El evangelio que Jesús nunca predicó es el de una fe que admira a Dios, pero que se resiste a obedecerlo. Este no es el evangelio que Jesús predicó. Y en esta noche quiero enseñarte 3 cosas acerca de el mensaje y de la fe que Jesús sí nos predicó. Número 1, la fe verdadera siempre termina en obediencia. La fe que es verdadera siempre terminará en una obediencia. Vayamos a Santiago capítulo 2 versículo 17. Dice, lo leemos junto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Y aquí van a responderse muchas preguntas que nos hacemos. Pastor, yo tengo fe y Dios no me ha sanado porque no has obedecido a comer bien. Pastor, yo tengo fe, pero Dios no me ha proveído porque no has obedecido a ser fiel con lo que Dios te ha dado. Porque Dios no puede, algo que hemos aprendido es que Dios es legal. Y Dios no puede romper y corromper su palabra para bendecirte. Nos ama tanto, pero es imposible. Porque al momento, usted no puede venir con Dios aquí, una mordida. Señor, aquí para un chesquito. Y a veces le damos a Dios como para un chesquito, una mordida. ¿Sí me estoy explicando? Dios no es tránsito de la Ciudad de México. Bríndeme la ayuda, mi Señor. Pues no, ¿verdad?
Deme la atención. Pues, y vienes con Dios a que Dios haga un rompimiento, hablando de temas de finanzas, que Dios te bendiga financieramente, pero únicamente estás dando para un refresco, una mordida. Y Dios no recibe mordidas. Señor, bendíceme, sáname, pero no haces nada. Es más, quieres que Dios te sane, pero ni siquiera quieres ir al doctor. Porque también Dios dejó la ciencia y Dios también dejó los doctores. Será una ignorancia de nuestra parte decir, yo no voy al doctor porque Dios me va a sanar. Claro, no estoy diciendo que Dios no tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para sanarte. Pero si Dios dejó la ciencia y si Dios dejó los médicos, es para que también Él se glorifique a través de ellos. Así me estoy explicando en este día. Dice, porque la fe, di al lado, tu fe necesita acción. Nuestra fe necesita una obra. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Iglesia, la fe bíblica no es solo creer, es responder a lo que Dios dijo. La pregunta es, ¿estamos nosotros respondiendo a lo que ya Dios dijo? ¿Estamos respondiendo a la palabra? Santiago declara una promesa y dice, o más bien una advertencia, y dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe que no tiene obras está débil. O sea que podemos tener fe, pero si no tenemos obras, es débil. Es débil. Vayamos a Hebreos capítulo 11, porque aquí vamos a aprender dos contrastes. El primer contraste es la fe, de la gente que dice amén, lo creo, lo recibo, amén, lo arrebato y amén y Dios, pero no obedece nada de lo que Dios ya dijo. Esa es una fe muerta. Repite conmigo, fe muerta. Y ese no es el evangelio que Jesús nos enseñó a predicar. Porque recordemos algo, Dios no te llamó a llenarte de información. Dios nos llamó a recibir palabra para ponerla en práctica. Y si no estamos poniendo en práctica lo que escuchamos, lo que recibimos, entonces estamos teniendo una fe muerta. Ahora, con Abraham aprenderemos el otro lado de la moneda. El lado de aquellos hombres que empezaron con fe y con obediencia, pero acabaron mal. Bueno, no acabaron mal, sino que tuvieron un pequeño tropiezo. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dijo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Hasta aquí y hasta este punto, palomita, porque esto es fe. Tú recibes una promesa. Señor, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero voy a obedecer. Esto fue lo que Abraham hizo, porque la Biblia está diciendo que él no sabía a dónde iba. Nosotros, los cristianos modernos, en el evangelio que Jesús nunca predicó, queremos que Jesús nos diga, va a pasar esto y después esto y vas acá pero a veces la fe no funciona así. Abraham recibió un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos sabían eso? No eres una casualidad, no eres un error. Naciste con un propósito y con un llamado. Pastor, ¿cuál es? Mientras camina lo vas a descubrir, porque Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció. Hasta aquí todo está bien, porque Abraham nos demostró su fe no solamente creyendo, sino demostró su fe obedeciendo. Ahora,
Hay una enseñanza detrás de esto. Repite conmigo, Abraham tuvo necesidad. Y a veces la necesidad es un mal consejero. A veces la necesidad puede hacer que te desvíes de lo que un día comenzaste bien. Vayamos a la historia. Abraham decide salir, lo leemos, ¿sabes? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál era la herencia de Abraham? Que Dios lo llamó a ser ¿qué? Padre de naciones. Hasta ahí todo bien. Podemos ser como este tipo de personas. Señor, yo tengo fe, voy a obedecer, voy a creer, pero en algún punto de nuestro caminar en Cristo suceden cosas. Vienen necesidades, vienen circunstancias. Lo mismo pasó con Abraham. Puedes iniciar con fe, pero puedes acabar en desobediencia. Porque Dios lo llamó a un lugar. Pero Abraham, por la necesidad que tuvo, se desvió del camino y fue a otro lugar. ¿Cuántos recuerdan la historia? Y dice en la Biblia que al pueblo que Abraham llegó, ¿sabes qué es lo que pasó? Negó a su mujer. ¿Ya se están acordando más o menos? Negó a su mujer. Entonces, como dijeron, pues este viejito cascarrabia no tiene mujer, pues le vamos a dar una mujer en recompensa. ¿Y le dieron a quién? A Agar. Y Agar es la madre ¿de quién? De Ismael. Ismael significa ¿qué? Asno, asesino. Que representa ¿qué cosa? El producto de la desesperación. Pastor, no estoy entendiendo absolutamente nada. Te lo digo versión mexicana. Abraham tenía necesidad, tenía hambruna. Dios lo llamó a que fuera a Coacalco, pero Abraham dijo, yo no quiero ir a Coacalco, quiero ir a Ecatepón. Y Abraham agarró el suburbano incorrecto y se fue a Ecatepec. Entonces Abraham ahí en ese lugar encontró a una mujer. Inició con fe, pero fue desobediente. Así es nuestra vida cristiana. Dios te llama, Dios te dice qué es lo que va a hacer, pero en algún momento de la vida dices, pastor, pero es que usted no sabe cuánta necesidad tengo. Y empiezas a hacer cosas incorrectas que Dios no te llamó a hacer. Ahí inicia esta enseñanza. Podemos tener fe, pero ser desobedientes. Abraham tuvo fe, pero en algún punto de la vida fue desobediente. No se preocupe, porque Dios es un especialista en redireccionar y en cambiar la historia. Porque hasta el día de hoy, Abraham, el padre de la fe, es conocido bíblicamente como un hombre de fe. Lo que yo quiero enseñarle en esta noche es, iglesia, lo siguiente. Tal vez nosotros hemos sido un pueblo que inició con fe, pero en algún punto de la vida, por la necesidad, por las circunstancias, por las adversidades, nos desviamos y solamente teníamos el conocimiento, pero empezamos a hacer lo que nosotros considerábamos que era lo correcto. No te preocupes, Dios puede cambiar tu historia. Lo importante acá es lo siguiente, es que usted y yo no seamos un pueblo que tenga fe, pero que sea desobediente. Porque el pueblo que Dios está buscando, escucha lo siguiente, es un pueblo que sea obediente. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció. El mensaje es que tal vez la necesidad te va a susurrar, pero no es un buen consejero para tu vida. Por eso, iglesia, la fe siempre da el primer paso antes de ver el milagro. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? ¿Quieres un milagro? ¿Qué tenemos que hacer? Dar
El primer paso. ¿Por qué te menciono lo siguiente? Porque hay personas que tienen fe para recibir, pero no tienen fe para rendirse. Creen en el poder de Dios, pero no en su gobierno. La fe que no obedece termina siendo una ideología o idea religiosa. La fe que no obedece termina siendo solo una idea religiosa. Por eso, iglesia, la fe no se demuestra con lo que dices creer. La fe se demuestra con lo que estás dispuesto a obedecer. Si podemos resumir esta enseñanza, sería en esto. Y aquí podríamos terminar diciéndote que la fe no se demuestra por lo que dices creer. Se demuestra por lo que decimos obedecer. Esto me lleva al punto número 2. Dios no bendice la información, Dios bendice la obediencia. Juan capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente: si saben estas cosas, bienaventurados serán si no las hacen. ¿Cómo dice la Biblia que vamos a hacer qué? Bienaventurados si las hacemos. ¿Quieres ser bendecido? Pon en práctica la palabra de Dios. Te dejo una tarea para tu casa. ¿Qué te parece? Lee Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 habla las consecuencias por causa de la obediencia. Jesús no dijo que serían bienaventurados por saber. Dijo, serán bienaventurados por hacer. Repite conmigo, si hacen. Dile al lado, si hacemos. ¿Sabes qué significa si hacen? Cuando Jesús está diciendo, si saben estas cosas, ¿de qué está hablando? Del evangelio, de la palabra. Si hacen estas cosas, la palabra hacen significa una práctica de manera continua. El evangelio no es de momentos, es para vivirlo de una manera continua. Si hacen estas cosas, si continuamente están obedeciendo la palabra de Dios, van a ser bienaventurados. ¿No me escuchas? Van a ser bienaventurados. Pastor, pero yo sé tanto de la Biblia. Ok, qué bueno, gloria a Dios, pero vívelo ahora. Porque sabes lo siguiente, iglesia. En el reino de Dios el conocimiento sin obediencia produce orgullo. El conocimiento acompañado de obediencia produce una transformación. Cuando tenemos conocimiento, pero no obediencia, nos convertimos en un pueblo orgulloso. Pero cuando tenemos obediencia, nos convertimos en un pueblo que constantemente está buscando la transformación. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está hablando la Biblia una vez más? Aquel hombre que escucha la palabra y las hace. No solamente es escuchar, es hacer. ¿Cuántos recuerdan lo que a veces decimos en el servicio? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Escuchamos la palabra, meditamos en la palabra, hablamos la palabra, creemos la palabra, y haga conmigo, y accionamos en la palabra. Está diciendo, si tú oyes la palabra, eres un hombre prudente. No dice, si escuchas la palabra y la pones en práctica, serás semejante a un hombre prudente. La diferencia entre el hombre sabio y el hombre insensato no era lo que escuchaban.
A veces nos preguntamos, pastor, ¿y por qué esa persona que acaba de venir es bendecida? Y yo que tengo 15, 20, 10 años no recibo nada. No es por lo que escuchas, es por lo que haces. Los dos escucharon a Jesús. La diferencia fue que uno obedeció y el otro no. Es posible escuchar cientos de predicaciones, memorizarnos versículos, servir en la iglesia y aún seguir siendo desobediente. Eso es posible. Pero ¿sabes? Cuando el creyente está madurando y está creciendo en su fe, la madurez espiritual no se mide por lo que sabes, se mide por lo que vives. No se mide por cuánto sabemos, se mide por cuánto obedecemos. Dios no está buscando gente impresionada por su palabra, está buscando gente transformada por ella. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Y número 3, termino con este punto. El evangelio de Jesús, que nunca predicó, es el de una fe sin rendición. Repita conmigo: mi fe siempre me llevará a rendirme. Nuestra fe siempre nos va a llevar a la obediencia. Si tengo fe y no obedezco, entonces no es una fe. ¿Cómo dice la Biblia que es? Una fe que muerta. Vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 6, versículo 46. Y Jesús está hablando en este día. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Quiero que te preguntes y por un momento medites en Lucas 46. ¿Por qué decimos Señor, Señor y nunca o no obedecemos o no hacemos lo que Él nos enseña? Decimos Señor, te amo, Señor, eres todo para mí. Aquí Jesús está haciendo una pregunta que rompe toda religiosidad. Aquí Jesús está confrontando el corazón de un pueblo que dice Señor, te amo, eres todo para mí, pero no hacen lo que Él dice. ¿Se parece a alguien? Quiero que te preguntes esto, iglesia. ¿Cómo puedes llamar Señor si no dejas que gobierne tu vida? ¿Cómo podemos llamar Señor si no dejamos que Él gobierne nuestras vidas? El problema no es el título que le das a Jesús, es el lugar que le das en tu corazón. Amén. El evangelio moderno nos dice: cree en Jesús y vive como quieras. El evangelio que Jesús predicó es de una fe que cuesta, de una fe que rinde el orgullo, de una fe que muere al yo, de una fe que obedece aunque duela. Ese es el evangelio que Él predicó. Un evangelio que cuesta, porque seguir a Jesús cuesta, servirle cuesta. No es fácil ser un creyente, no es fácil obedecer, no es fácil vivir la palabra de Dios. ¿O es fácil? Si alguien es fácil, ilumínenos. Pero no es fácil. El evangelio que Él predicó va a costar. El evangelio que Él predicó es el evangelio que nos lleva a morir al orgullo. Porque a veces decimos o tener o pensar una mejor idea, pero cuando nos topamos con la palabra de Dios tenemos que morir al orgullo y quitar nuestra ideología, quitar nuestro pensamiento. El evangelio que Jesús predicó es un evangelio
que nos lleva a morir al yo. Pero esto me encanta. El evangelio que Jesús predicó es de una fe que aunque duele, obedecemos. Repite conmigo, aunque duela, voy a obedecer. ¿Obedecer duele? Mucho. Nos cuesta demasiado. Duele. Pero no es el evangelio que Jesús predicó. El evangelio que Jesús no predicó es: cree en Jesús y vive como quieres. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice: si alguno y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es la mayor evidencia de la fe. Porque la fe no consiste en hacer que Dios haga mi voluntad. Consiste en someter mi voluntad a la de Dios. No es nuestra voluntad. Jesús, estando en el Getsemaní, oró y dijo: Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. El evangelio que Jesús está buscando y que Él nos enseñó en su palabra. Jesús no busca admiradores, busca discípulos. Jesús no busca gente que lo aplauda, busca personas que lo sigan. No busca personas que solamente digan Señor. Busca personas que vivan bajo su señorío. Hoy muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Quieren sus promesas, pero no sus mandamientos. Quieren su perdón, pero no su dirección. Quieren el cielo, pero no su gobierno. Ese es el evangelio que Jesús nunca predicó. No nos engañemos, iglesia, porque el mayor engaño no es dejar de creer en Jesús. Es creer que puedes seguirlo sin rendirte a Él. Ese es el mayor engaño que hoy existe. Creer que podemos seguir a Jesús y rendirnos a Él. La fe que Jesús nos enseñó no es una fe pasiva, no es una fe cómoda. Jesús predicó una fe que nos lleva a la obediencia. ¿Por qué, pastor? Porque la obediencia es la evidencia que Cristo realmente es mi Señor. Repite conmigo, la obediencia es la evidencia que Cristo es mi Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día y terminamos con esto en esta noche. Pregunta: ¿cuántos aquí tienen fe? Qué bueno que tenemos fe. Los mensajes de Dios no son para hacernos sentir mal, son para confrontarnos y cambiar, para redireccionarnos. Pero ¿sabes algo, iglesia? No digas que tienes fe si todavía estás negociando lo que ya Dios te mandó a obedecer. Yo tengo fe, pastor, pero yo todavía, hay veces que decimos, pero no es mi tiempo, ¿no? No es mi momento. Si estás negociando lo que ya Dios te mandó a hacer, entonces es una fe muerta. Amén. La fe muerta canta, la fe muerta grita, pero no obedece. El evangelio que Jesús nunca predicó es el de personas que quieran a Cristo como Salvador, pero rechazan que sea el Señor de sus vidas. La fe que Jesús quiere que nosotros tengamos
Es una fe que nos lleva a rendirnos. Es una fe que nos lleva a morir. Porque recordemos como Abraham. Abraham tenía fe y es recordado como el padre de la fe. Pero algo pasó en el camino que desobedeció. Iglesia, toda fe que no produce rendición termina siendo una creencia, pero nunca un verdadero discípulo. Toda fe que no se rinde es simplemente una creencia. La pregunta en esta noche es, iglesia, ¿usted quiere ser alguien que tenga fe? La más importante de todas. ¿Quiero obedecer a esa fe? Quiero un milagro, pastor. El primer paso, ¿sabes cuál es? Obedecer. Antes del milagro viene la obediencia, viene la rendición. El evangelio que Jesús nunca predicó, ten fe y vive como quieras, ese no es el evangelio. Es un evangelio que cuesta. ¿Es difícil seguir a Jesús? Muy difícil. ¿Es difícil obedecer? Pastor, yo camino bajo la lógica. El domingo voy a predicar que no toda lógica es de Dios. Hay una lógica, claro. Es la lógica. ¿Qué es una lógica? Si yo me tiro, ¿cuál es la lógica? Que me voy a caer, no que voy a volar. La lógica es que si me salto, pues voy a caer hacia abajo. Es una lógica, algo lógico. Hay cosas que son lógica, pero no son de Dios. Quiero pedirle que por un momento cierre sus ojos en este día. Y si usted me dice, pastor, es más, primeramente quiero que examines tu corazón delante de Dios. Y quiero que te preguntes. Sin duda tienes fe porque estás hoy aquí. Pero quiero que te preguntes en este día, ¿mi fe me está llevando a la obediencia? ¿O simplemente tengo fe, pero no tengo obediencia? Por un momento examina tu corazón en este día y pregúntale a Dios. Si estoy obedeciendo, si hay cosas que sé que ya Dios me habló, que tengo que hacer, que tengo que dejar y no lo he hecho, hay algo con lo cual tienes que trabajar en esta noche en tu corazón. Más allá de una impartición, es una decisión. La obediencia no es una impartición. La obediencia es una decisión. Si tú hoy decides no solamente tener fe, sino ser obediente a lo que Dios, a lo que su palabra nos está pidiendo, demandando y enseñando. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos en alto en este día. Y dígale: vamos a ir en este día. Vamos a hacer más para acá.
Vamos. A ti me rindo. Con sus manos en alto, dile en este día: Te quiero conocer. Más de ti conozco. Así es. Me rindo. Vamos en este día. Y me rindo. Ríndete delante de Dios. Te quiero conocer. Ríndete delante de Él. Ti conozco. ¿Qué tienes que rendir en esta noche? Me rindo. Tu orgullo, tu yo, Me rindo. tu desobediencia. Te quiero conocer. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado A ti y has decidido estar en el mismo lugar? me rindo. Te quiero conocer. ¿Qué es lo que ya Dios habló a tu vida o ha hablado durante meses o tal vez años? Y aún estás dudando si hacerlo o no. ¿A qué tienes que renunciar hoy? ¿Qué tienes que rendirle a Él? ¿A qué tienes que morir para poder caminar en esa obediencia? ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Duele? Sí. Pero obedecer a Jesús siempre será lo mejor, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa que parezca bueno. Y si tú me dices: pastor, yo quiero hacerlo, con tus manos en alto, repite conmigo: Padre Celestial, a ti me rindo en esta noche. Dile: Señor, no quiero ser alguien con fe, pero en desobediencia. Dile: Señor, rindo mi orgullo, rindo mi yo. Y te pido, Espíritu Santo, vamos, dile: te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a obedecer. Dile: Señor, hoy rindo mi voluntad para obedecerte. Con sus manos en alto en este día, el Espíritu Santo va a empezar a hablar a tu vida de cosas a las cuales tú tienes que morir. Si hoy tú has venido por primera, segunda, tercera ocasión, quiero decirte que no has venido por casualidad. Has venido porque Dios te está llamando. Y es el tiempo en el que Él ha preparado, porque Él te está llamando. Pero es nuestra decisión si obedecemos o no obedecemos el llamado que Dios nos está haciendo. Con sus manos en alto, dígale con todo su corazón: a ti me rindo. Te quiero conocer. Más de ti conozco. A ti nos rendimos. Con tu aliento, Dios, Dile: sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. así es. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple. Señor, tu voluntad en mí. Vamos, dile en esta noche: Con tu aliento,
con tu aliento. Muévete y sopla en mi vida. Cumple, Señor. Tu voluntad en mí. A ti me rindo. Levante su voz y dígale en este día: A ti me rindo. así es, Jesús. Así es, Señor. Declaro que la palabra que en ese día fue hablada es una palabra que no regresa vacía. Es una palabra que da fruto. Dile: Señor, con tu aliento, con tu espíritu, levante su voz